Programa donde vamos a comenzar con los talleres. Vamos a tener 4 talleres en esta mañana. Y el primer taller que vamos a tener, no sé si podemos poner ya la primera diapositiva de la primera presentación, así presento a la oradora y directamente ya estamos arrancando. Va a aparecer acá. Muy bien. Ah, está como chiquito, ¿no? Vamos a en esta mañana, yo ni puedo leer el texto, chicos. No sé si había una versión que estaba mucho más grande, que la habíamos agrandado. Lo que vamos a hablar en esta mañana, el primer taller, son el embarazo vulnerable en Argentina y las consecuencias del aborto. Y para eso hemos invitado a la licenciada María Jimena García Oliván. Yo te podría decir que a nivel técnico, ella es licenciada en psicología, es directora del Jardín Primaria y Secundaria El Encuentro, que tiene casi 400 alumnos en la ciudad de Luis Guillón, Esteban Echeverría. Pero esa sería la parte, si quieren, profesional. Pero ella además es pastora de la Iglesia El Encuentro Guillón y tiene un nivel de influencia en las familias. Termina siendo el colegio el más grande motor evangelístico de la iglesia. Es impresionante cómo a través de su ministerio en la escuela un montón de familias han conocido a Jesucristo, y yo creo que ella lleva una influencia tremenda para las familias. Así que es un honor, un lujo tenerla en esta mañana con nosotros. Así que le damos la bienvenida a la licenciada María Jimena con un fuerte aplauso de honra. Más fuerte, vamos. Buenos días, es un privilegio para mí estar acá esta mañana. La verdad que cuando pensaba acerca de qué compartir, lo primero que hacemos quienes preparamos un taller es pensar en el auditorio, gracias Evi, es pensar en el auditorio, ¿no? Muchos no nos conocemos, pero sí tengo en claro algo bien poderoso, que es que quienes estamos en este lugar esta mañana estamos respondiendo a un llamado. Estamos en este lugar quienes tenemos interés en capacitarnos, como decía la pastora Daniela, para trabajar, para atender, así era el nombre de la jornada de hoy, a personas que están en un estado vulnerable y transitan un embarazo. Entonces, lo primero que pensaba y que sería bueno que enfoquemos es que estamos en este lugar para capacitarnos para atender personas. Suena redundante, pero esa es nuestra convocatoria. No estamos en este lugar para debatir acerca de la factibilidad o no de la aprobación de la ley del aborto. No estamos en este lugar para refutar por qué no resulta que el aborto sea una solución. Tampoco estamos en este lugar para subrayar por qué nos parece importante llevar adelante una causa de las 2 vidas. Creo que estamos todos de acuerdo en esto, pero aunque parezca sencillo, lo primero que quiero es que anotes y subrayes, estamos en este lugar entendiendo que Dios nos está llamando a atender personas. Y bendigo a la pastora Daniela, la verdad es que me parece tan alineado como el Espíritu nos prepara, ¿no? En este sentido. Ese es mi sentir. Estamos aquí para entender que el Señor mira las multitudes, pero atiende la particularidad de la persona, atiende la vivencia de la persona. Cuando hablamos de una persona que está en un estado vulnerable, siempre uno dice que es vulnerable. Vulnerable es una persona que está pasando por una situación proclive a un riesgo, ¿no? Es una persona que está ahí como en la cornisa, está vulnerable, está en riesgo de padecer alguna consecuencia física, alguna consecuencia emocional, y nosotros podemos agregar consecuencias espirituales, ¿sí? Tantas veces en nuestras iglesias, y siendo parte de un equipo pastoral, sé que muchos de ustedes han vivido lo mismo. Para nosotros es tan tangible
entender que la persona que se expone a una situación de aborto sufre consecuencias. Tantas veces aún en medio de una carpa de liberación o cuando hacemos un llamado o cuando hacemos una convocatoria abierta para sanidad, en el momento en el que tenemos un 1 a 1 con la gente y le decimos contame tu vivencia, muchas veces, muchas, lo primero que la persona dice es que yo me hice un aborto, o 2, o 3, ¿no? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado personalmente y eso creo que está bueno que lo veamos, porque no estamos hablando de un concepto abstracto, no estamos hablando de una causa que nos parece, ni siquiera aunque tan valioso, no estamos hablando de lo que sabemos que Dios quiere para nuestras familias en este tiempo, estamos hablando de lo que conocemos y ese es nuestro motor. Cuando llega una persona devastada, y que lo primero que cuenta, ¿no? No digo que solamente esa vivencia fue la que marcó su vida, pero tantas veces lo primero que cuenta es que se ha provocado un aborto, eso nos despierta. A mí me ha pasado, eso nos despierta. Decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para evitar que esto ocurra? Entonces, decía, y ese sería mi primer cartel, nos capacitamos para atender personas. Para atender a personas debemos comprender a las personas y comprendiendo a las personas debemos amar a las personas. Suena tan sencillo, lo hacemos cotidianamente, pero ¿cuántas veces es importante que eso sencillo y cotidiano lo identifiquemos para ser efectivos y eficaces? Así que atendemos personas, no llevamos adelante causas. Y para eso tenemos que comprenderlas y para eso debemos amarlas. Qué alineado, ¿no? Con la reflexión que compartió la pastora. Bueno, como dijo Sebastián, soy licenciada en psicología. ¿Se imaginan que para mí la comprensión de una persona implica no solamente entender en qué estado está la persona, sino que tantas veces, incluso en los equipos de trabajo, yo digo, bueno, pero viene de una historia. Cuando estoy en la escuela, por ejemplo, y me encuentro con un niño que tiene un problema determinado y nos sentamos con la familia, siempre hablo con las docentes y digo, bueno, pero a ver, atendamos la particularidad, escuchemos de dónde viene. Un nene que tiene un problema de aprendizaje hoy, ¿con qué tiene que ver? ¿En qué contexto? ¿Cuál es la realidad de esa familia? ¿No? Y tantas veces en las iglesias nos equivocamos y tantas veces somos generalistas. Lamentablemente. Y tantas veces la pastoral que nos resultó efectiva, en un caso la trasladamos como en un ABC. Entonces hoy quiero, y aprovechando que mi reflexión era el primer taller, yo quiero decirte, hoy vas a ser capacitado. Gracias al Señor tenemos la oportunidad de que tanto Sebastián Senewal como su esposa han recibido la carga de parte de Dios. Sé que es así, he sido testigo de cómo lo recibieron, de cómo han trabajado desarrollando este modelo, de cómo Sebastián particularmente ha desarrollado un protocolo para darnos herramientas. Es maravilloso, pero sí la base de toda esta tarea tiene que ser, esto no es matemática, no somos una empresa. Somos iglesia. Entonces va a haber cosas protocolares que están buenísimas y que está bárbaro que las llevemos adelante y que digamos paso 1, paso 2, paso 3, pero no te frustres cuando veas que el paso 1, 2 y 3 que te resultó para una persona no es útil para otra. ¿Por qué? Justamente porque hablamos de individualidades, ¿sí? Entonces, me echando esto de pastora y psicóloga, te digo, esa es nuestra base. Resulta obvio, pero no te lo olvides, porque generalmente tendemos a descuidar la individualidad y llevamos fórmulas para aplicarlas y ahí es donde fallamos. Muy bien, dijimos, cuando una persona es vulnerable, sin dudas, cuando está proclive a tener un daño o una lesión, cuando una persona está transitando un embarazo imprevisto, un embarazo no buscado, un embarazo que no ha sido planificado, podemos consensuar en que esta persona vive un tiempo de desconcierto, ¿sí? Generalmente hay confusión, hay miedo. Mi primer embarazo fue un embarazo que no estuvo planificado. Yo llevaba 1 año y medio más o menos de casada con mi esposo. Siempre fui bastante estructurada, el Señor se encargó de desestructurarme y trabajar en mí, gracias a la obra del Espíritu Santo. Pero la realidad es que
Mi personalidad era una personalidad muy estructurada y no estaba planeado. Nosotros en ese momento llevábamos adelante la pastoral de los jóvenes de nuestra iglesia, era una iglesia que estaba incipiente, creciendo, teníamos muchísimas actividades, la verdad que tener un bebé era algo que no estaba en nuestros planes en ese tiempo. Y a pesar de que en ningún momento dudamos en avanzar con el embarazo y entendimos que era parte de la voluntad de Dios y lo disfrutamos, y hoy nuestra hija mayor es también como nuestro segundo hijo, el regalo más hermoso que tenemos y nuestro principal ministerio, en ese momento vivimos estas características que estábamos hablando junto a mi esposo. Vivimos confusión, vivimos desconcierto. Tuvimos temor porque entendemos que llevar adelante la paternidad es un desafío muy grande. Estuvimos como perplejos. Sin embargo, teníamos tantas herramientas que nos ayudaban a decir y a confiar en que el Señor nos iba a capacitar con lo que no teníamos, que pudimos ser efectivos en la tarea de ser padres. Pero es muy común que quienes no están en esta situación no solamente no sepan qué hacer, sino que muchas veces además no sepan a quién recurrir. Lo que escuchamos generalmente en la pastoral es que la gente dice, ¿qué hago? Pero muchas veces, y es lo que no se dice, es que la gente no sabe dónde ir. Por eso yo le doy tantas gracias al Señor, porque en este tiempo la iglesia se está despertando para generar espacios importantes de influencia, donde esa gente sepa a dónde recurrir y que de la mano de la ayuda del Señor le indiquemos qué hacer. Amén. Muy bien, como decía la pastora Daniela, hay distintos motivos que pueden llevar a una persona a estar en este estado. Muchas veces, y generalmente lo que se reporta son cuestiones económicas, conflictos de pareja, disfunciones vinculares, tanto entre la pareja o entre los padres y quien está llevando adelante un embarazo, el temor a cómo se va a recibir el tema de que hay un embarazo, hay presiones sociales y también hay cuestiones personales que hacen que la gente dude, como yo les contaba hace un rato, acerca de es oportuno llevar adelante este embarazo. Algo que quiero que anotemos quienes esta mañana sí lo sientan, es que la persona que se acerque a un centro asistencial o a un ministerio o a hablar en la pastoral para pedir ayuda, va a tener un montón de razones por las cuales dudar, no solamente aquellas que pueda verbalizar y las pueda poner en palabras, sino que también va a haber muchas razones que esa persona no pueda decir, porque muchas veces ni siquiera las va a poder razonar, ¿sí? No las va a poder identificar. No es que no las quiera decir por temor a decirlas, sino que muchas veces esa persona ni siquiera las va a poder visualizar en su interior. Hay muchas causas inconscientes, sin tener temor a que seamos freudianos por esta palabra, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que no podemos identificarlas, pero que pesan en nuestro interior. Entonces, uno de los desafíos que vamos a tener es, por un lado, ser diligentes, ser inteligentes, comprender que va a haber algo más allá atrás de lo que la persona exprese en palabras, pero también vamos a tener que pedir para que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría y discernimiento para ver qué es lo que hay detrás de lo que la persona dice, para ser efectivos. Amén. Muy bien, en estos días, preparando el taller, me encontré con un documento que me pareció muy acertado y voy a decir el dato de la autora para que quienes quieran lo puedan buscar. Es la licenciada Carolina de la Fuente. Ella es directora de Gravia Argentina. Me pareció muy interesante, ella en realidad expone un documento en el que habla de la problemática del aborto y subraya muchas de estas cosas que estamos comentando esta mañana. Apunta mucho a apoyarse en el trabajo que hizo un psiquiatra canadiense que se llama Philip Ney. Este psiquiatra especialmente hace énfasis en el vínculo que se genera entre el bebé y la mamá desde el momento de la concepción. Nosotros sabemos que hay un lazo que excede lo físico. Es indudable que hay un lazo físico desde el momento de la concepción. El bebé se nutre no solamente de una ida y vuelta en esta díada, ¿no?, de sustancias entre la mamá a través de su placenta, del cordón umbilical, provee oxígeno, alimento al bebé. Indudablemente hay un lazo, sino que también hay un lazo emocional desde ese primer momento de la concepción.
Y este documento lo que hace es subrayar específicamente que si este lazo se corta a través de la práctica de un aborto, hay un montón de mecanismos de defensa que la mujer tiene que poner en juego para compensar ese desequilibrio que se provoca en su vida y en su lazo con el bebé, ¿sí? Previamente hay mecanismos de defensa que tenemos que ponerlos en práctica para tomar la decisión de abortar. Si hay un vínculo tan fuerte, hay un lazo tan genuino entre la mamá y el bebé, ¿cómo es? Y es lo que a veces nos cuesta entender. ¿Cómo es que una mamá puede decidir descartar ese embarazo? Y entre las cosas que señalan, hablan de 3 mecanismos de defensa. Uno es sacarle humanidad o deshumanizar a ese bebé. Y hemos escuchado en muchas de las ponencias, antes del mes de agosto y del mes de agosto a esta parte del año pasado, que tantas veces se habla de ese bebé como una cosa, como tejidos, ¿no? Entonces, ese mecanismo, como para que le pongamos un nombre y hoy le demos un poquito más de forma al concepto, es un mecanismo de deshumanización. El otro mecanismo que se pone en juego es la racionalización. En la racionalización ubicamos todas estas cuestiones de no es el tiempo, complicará el desarrollo de mi carrera, no estoy preparada para que un bebé venga a mi familia, si yo tomo la decisión de continuar con el embarazo seguramente entorpecerá tal o cual cosa, no es lo mejor para el niño. Es racionalizar algo para tratar de descartar ese vínculo que se da naturalmente. Y el tercero es la negación. La negación específicamente en el sentido de negar el lazo. Se busca que se niegue y la mujer lamentablemente busca racionalmente negar ese lazo entre el bebé concebido y la mamá. Si bien, bueno, cuando hablamos de mecanismos de defensa suena como un concepto abstracto, esta dinámica se da muchas veces y como decíamos anteriormente, esta dinámica y los mecanismos que se desenvuelvan van a tener que ver no solamente con el entorno de la mujer, sino también con sus vivencias anteriores. Pensando en esto, yo pensaba a modo de ejemplo una persona que ha vivido en su niñez situaciones de violencia, sea una violencia que la lleve a haber padecido, por ejemplo, violaciones o abusos sexuales, haber sido víctima de violencia física, o también personas que en su primera infancia han vivido tiempos de violencia psicológica. Nos resulta sencillo entender que en el momento que esa persona se enfrenta, y aún mucho más si no es de manera planificada, con la noticia de que ahora ella va a ser protagonista de una situación madre-hijo, enseguida todo aquello que no estuvo resuelto en su primera infancia aflora, ¿sí? Generando dolor, porque lo que no estuvo resuelto se reaviva y genera nuevamente dolor en la persona. Entonces, lo que esa persona en su momento no pudo resolver genera esta confusión, este dolor, esta cuestión de decir cómo salgo de esta situación para que ese dolor no se incremente, y es donde piensa entre comillas, en desembarazarse. Muy bien, y para terminar este bloque y pasar a los slides, pensaba puntualmente este vínculo tan fuerte, tan genuino, cuando se corta abruptamente, sin dudas, además de traer consecuencias emocionales en la persona, genera cuestiones químicas, ¿sí? Que tiene consecuencias en la vida y en el cuerpo de la mamá. En primer lugar, algo que los estudios dan cuenta es que las personas que han sufrido un aborto pueden sufrir trastornos de sueño y tener muchas veces pesadillas, no poder dormir. ¿Pero por qué? No solamente porque esa imagen y eso lo que pudo ser y no fue genera un dolor, sino que también porque su cuerpo, que estaba naturalmente preparado para continuar y para avanzar, y químicamente estaba preparado para avanzar en la gestación de este bebé, en este momento tiene un desequilibrio químico, ¿sí?
También puede generar trastornos de alimentación, trastornos en la sexualidad de la persona. Muchas veces se pueden generar problemas de autoestima, de seguridad, cosas que nosotros conocemos, que podemos leer y enseguida las tenemos, incluso en la página de Poder Optar, que hoy vamos a conocer más en detalle. Hay muchísima información, pero yo hoy quiero que entiendas esto. No es que la persona sufre solamente por lo que ha decidido, sino que sufre porque también ha interrumpido un proceso natural que se estaba generando en su cuerpo. Y usted puede decir, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? La realidad es que yo hago tanto énfasis porque repasando la realidad de la persona y entendiendo en el caso ejemplo que teníamos a una persona que había sido víctima de violencia, nosotros podemos no solamente amar a las personas, atender a las personas, comprender a las personas, sino que tenemos la capacidad de entender que la decisión de esa persona puede generarle un problema mayor. ¿Se da cuenta cómo nuestra causa no es solamente a favor de las dos vidas? No es solamente una causa pro vida, sino que nosotros estamos trabajando y Dios nos está capacitando para evitar un padecimiento mayor. Entonces ahí está nuestro desafío, es obviamente los vínculos, el entorno, las vivencias predisponen a una persona a poner en práctica o a poner en ejercicio estos mecanismos de defensa. Sin embargo, nosotros sabemos que la intervención de Dios a través de nuestras vidas, a través de la palabra sencilla, a través de nuestra publicación, a través de nuestro interés, puede quebrar esa decisión y salvar no solamente al bebé en gestación, sino también la vida psicológica y emocional de esta persona. Amén. Muy bien. Para eso vamos a pasar al primer slide. Se ve grande, muy bien. Me gusta compartir investigaciones que den cuenta de esto. Lo primero que tengo para decirles es que cuando nosotros presentamos cuáles son las consecuencias del aborto, cuál es la realidad del aborto, va a haber posturas distintas y usted se va a encontrar con que el mismo documento estadístico, que es sumamente valioso desde una mirada, es refutado desde otra mirada, ¿sí? ¿Cuáles son generalmente los argumentos por los cuales refutan? A ver, arranco al revés. Por ejemplo, cuando se habla de las consecuencias del aborto son, y se enumera, y nuestro argumento es porque se llevó adelante una investigación con 1000 mujeres que sufrieron un aborto y se identificó que tenían estos padecimientos. Para nosotros, desde nuestra mirada, es sumamente válido los datos que se recaudan, ¿sí? Sin embargo, una persona que está a favor del aborto y que ve al aborto como una solución, dirá, esta muestra es muy sesgada. Y nos podemos encontrar, como me ha pasado a mí genuinamente, con gente que diga, yo me practiqué un aborto y no tuve ninguna consecuencia. Y es real. Entonces también tenemos que ser cuidadosos en no generar cuestiones absolutistas. No es que todas las personas que van a practicar un aborto o que se van a exponer a una situación de aborto van a tener estas consecuencias, porque eso nos quita credibilidad. Si nosotros hacemos este tipo de anuncio, restamos en vez de sumar, ¿sí? Pero hoy quiero compartir con ustedes, en primer lugar, este documento que en realidad fue escrito por la Asociación Americana de Psicología en el año 2008. Yo me equivoqué cuando armé este slide, no fue en el 2018. Obviamente, la Asociación Americana de Psicología dentro de Estados Unidos, ustedes saben que el aborto en Estados Unidos es legal. En esta investigación puntual, fíjense el título, habla de los factores de riesgo que predisponen a una persona a sufrir daño psicológico post-aborto. Y es importante que identifiquemos esto. ¿Cómo se realizó el estudio? Se realizó el estudio recaudando información de personas que luego de haberse practicado un aborto reportaron haber sufrido tal o cual padecimiento. Entonces lo que se buscó fue ver qué factores subyacentes podían asociarse a la vivencia de esta persona.
Entonces, leamos juntos, repasemos los datos. Dijeron, en primer lugar, uno de los factores de riesgo es que se trate de un embarazo deseado o significativo para la mujer. Una mujer que está transitando un embarazo que en realidad para ella es significativo, igual toma la decisión de abortar, tiene riesgos de tener daño psicológico. Muy bien. Que la persona posea sentimientos de compromiso con el embarazo, ambivalencia sobre la decisión del aborto o baja capacidad para afrontar su situación, también es un factor de riesgo. Y me encanta para que lo subrayemos, porque estas van a ser las personas a las que nosotros vamos a tener llegada. Estas van a ser las personas que van a venir a pedir ayuda, las personas que no sepan cómo afrontar la situación, las personas que estén dudando acerca de la decisión de abortar, o las personas que de alguna manera tengan un sentimiento de compromiso frente a ese embarazo. Y por último dice que la persona perciba presión por parte de otros por abortar, oposición por parte de las parejas, familiares o amigos, o falta de apoyo social. Entonces, es importante que identifiquemos que estas características van a ser las que tengan nuestros consultantes. Pero no solamente porque entendamos de esta manera que vamos a poder trabajar activamente en la mamá y cómo debemos prepararnos para ello, sino porque justamente quienes vengan seguro van a tener estas características y son proclives, son vulnerables a sufrir los riesgos ecológicos de los cuales habla la Asociación de Psicólogos Americanos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La segunda investigación que quiero compartir con ustedes son los datos que llevaron adelante una serie de investigadores, también en Estados Unidos, acerca de cuáles son los reportes emocionales que dan las personas que se han provocado un aborto y luego han pedido ayuda a un centro asistencial. En uno de los centros asistenciales de Estados Unidos se montó esta investigación, obviamente de manera voluntaria, las personas tuvieron la oportunidad de responder. Básicamente se preguntaban dos cosas: cuáles eran aquellas consecuencias positivas que habían vivido luego de practicarse el aborto y cuáles eran aquellas consecuencias negativas que podían identificar luego de haberse expuesto a esta situación. Y dentro de las positivas, y es algo que a mí me llamó mucho la atención, un altísimo porcentaje reporta que tuvieron la posibilidad de tener un tiempo de apertura espiritual. El padecimiento que sufrieron luego de haberse expuesto a un aborto llevó a las mujeres a entender que ellas debían generar un cambio importante en sus vidas y para eso tuvieron que abrirse comprendiendo cuál era su necesidad espiritual. Muchas, gracias a su propia vivencia, pudieron participar de acciones pro vida y muchas específicamente reportan que lograron dar su testimonio en centros de asistencia pro vida para evitar que otras personas sufran lo que ellas habían vivido. Y todo este combo lo vivieron como las consecuencias positivas de su aborto. Tenemos que identificar que estas mujeres fueron las que desearon no solamente participar voluntariamente de la entrevista, sino que fueron mujeres que notaron que necesitaban una ayuda externa. ¿Está bien? Dentro de las consecuencias negativas, estas mujeres hablaron de lo conocido: depresión, ansiedad, trastornos de sueño, disfunciones vinculares, temores. Ahora, en el slide yo incluí algunos datos que quisiera que repasemos rápidamente. El 58,3% de las mujeres informó que abortó para agradar a otros. ¿Y por qué subrayo esto? Porque esto, como dice el título del slide, otra vez nos encontramos cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a decidir abortar. ¿Con quién me voy a encontrar? Con personas que piensen en abortar por agradar a otros. El 73,8% no estuvo de acuerdo
que su decisión de abortar estuviera totalmente libre de presión, incluso sutil, de parte de otras personas. El 28,4% abortó por miedo a perder a su pareja. El 49,2% informó de la convicción que el feto era un ser humano en el momento del aborto. El 67,5% reveló que la decisión del aborto fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Y el 33,2% se sentía emocionalmente conectada con el feto antes del aborto. Entonces, hablar de estos datos nos lleva otra vez a identificar cuáles van a ser las características de quienes nos consulten y a quién vamos a atender para evitar un padecimiento mayor. Finalizamos. Último slide, tercera investigación. Esta investigación se llevó adelante en España, en la región de Murcia, tomando datos de 5 centros asistenciales. Saben que en España desde el año 2010 el aborto es legal, el aborto inducido es legal. Se llevaron adelante entrevistas semiestructuradas, por eso me gustó, porque las respuestas de las mamás cuentan mucho de lo que las mamás sintieron antes o durante el proceso del aborto. Y había 3 ejes puntuales en los cuales se centraban las entrevistas. Uno era cuáles eran los condicionantes o experiencias previas que llevaron a la decisión de abortar, cuáles eran las vivencias de las mamás ligadas al acto del aborto y cuáles eran las representaciones y sentimientos que surgieron tras la realización del aborto. ¿Está bien? Esto es, por eso me gustó ponerles a ustedes los datos de los autores para que después en casa o en sus iglesias los terminen de desmenuzar. Hoy solamente los vamos a identificar, pero me parece muy bueno que ustedes después los lean en detalle, porque esto es para nosotros oro en polvo. Y además en un país donde hace casi 10 años el aborto es legal. En primer lugar, ¿cuáles son los condicionantes y experiencias previas? Dicen, personas que describieron el embarazo de manera circunstancial o fortuita, o sea, no planificado. Enumeraron aspectos contextuales como, otra vez, dificultades económicas, inestabilidad de las parejas, conflictividad social, ¿sí? Es real entonces. Y en tercer lugar, reducían al aborto a un tema de utilidad social, entendiendo la maternidad como una complejidad para su proyecto vital. Estas fueron muchas de las razones por las cuales estas mujeres, hoy padecientes, decidieron abortar. Siguiente slide. Dice, ¿cuáles fueron las vivencias que reportaron estas mamás en el momento de practicarse el aborto? Dice, fue por nombrarlo de una manera general, una experiencia cargada de desesperación, sufrimiento y culpa. Y yo copié un textual de uno de los testimonios que me pareció importante. Dice, sientes un vacío real, no puedes decirte que no ha pasado nada, sabes lo que has hecho y te consuelas diciendo es lo que debía ser. Además, sentían inseguridad y miedo. La verdad es que me sentía muy insegura, muy vulnerable, sentía mucho miedo y estaba muy nerviosa. Para finalizar, ¿cuáles eran las representaciones y sentimientos surgidos tras la realización del mismo? Podríamos decirle consecuencias. Pérdida de autoestima, muchas veces soñar con el niño perdido, somatización postraumática, trastornos de sueño, ansiedad, estrés, ira, rabia, tristeza, depresión, arrepentimiento, remordimiento. Subrayo esto porque yo creo que la Iglesia tiene que prepararse no solamente para atender a las mamás que están transitando un embarazo y están en duda de qué decisión tomar, sino que creo que también tenemos que empezar a prepararnos para generar espacios para atender a personas que luego de haberse practicado un aborto encuentren dentro de la Iglesia del Señor un espacio de sanidad completa. Y como frutilla, nuestro último slide, una frase textual de una de las mujeres, dice, quizás
Si hubiera conocido algún grupo de apoyo y ayuda y hubiera contado con más ayuda familiar, no hubiera abortado. Con que una persona tenga este sentir, esta vivencia, es una razón más que fundada para que estemos esta mañana acá y para que nos comprometamos a trabajar arduamente. Y por eso me gusta traer investigaciones científicas, no desde lo que nos parece, sino a capacitarnos, a trabajar arduamente, desde el lugar de conocimiento que tengamos, porque no hace falta ser profesional, hace falta tener un corazón despierto, hace falta, como decía la pastora Daniela, entender los tiempos, tener entendimiento, tener conocimiento de qué es lo que esta gente vive, tener amor y también tener autoridad de parte de Dios para intervenir en estas vidas y cambiar el futuro, no solamente de ese bebé, sino también de esa mamá que es sumamente vulnerable. Amén. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la próxima exposición. Tenemos a alguien, la exportamos de Mar del Plata, ¿sí? Hizo todo el viaje para estar esta mañana acá con nosotros. Guillermina Graciano, licenciada en psicopedagogía, en psicología social, además es directora del Hogar Convivencias, que trabaja con menores de la calle, y nos va a estar hablando acerca del contexto justamente social de todas estas personas que pasan por un embarazo vulnerable. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a la licenciada Guillermina Graciano, que va a estar compartiendo con nosotros esta mañana. Gracias, Guillermina. Bien. Muchas gracias. Bueno, que tengan ustedes buenas tardes o buenos días. No sabemos si recién nos levantamos nosotros, pero acá estamos. Bueno, yo quiero que lo que dijo la licenciada Olivano hoy es extraordinario, sobre esto de preparar a la iglesia con una mente abierta para entender lo que la tierra está clamando en este momento. Yo antes de comenzar tengo que hacer una pequeña intro para que ustedes puedan entender el contexto desde el cual vamos a hablar. Mi trabajo se centra en población de calle, soy pastora, la iglesia también es una iglesia que está centrada en gente que está en situación de calle, toda la gente recuperada. Nosotros en este momento tenemos como varios hogares. Yo me interioricé mucho cuando Sebastián Senegual me llamó. En este momento estoy trabajando para una organización internacional